Y después de a ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad con que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente suplicamos que vuelvas benignos los ojos a la herencia con que su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, a la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio para que, a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Bueno, yo les quiero invitar hoy día a una plática que yo he titulado San José, el hombre justo. Y en el fondo lo que les quiero invitar es que nos podamos ir a la fuente de nuestra fe, que es la Sagrada Escritura. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Que es la fuente de nuestra fe, y lo que quiero invitarles es hacer, como se llama, un exégesis. Vamos a ver varios pasajes bíblicos, y al contemplar cada pasaje bíblico, que al final nosotros podamos deducir, esto es la justicia ante los ojos de Dios, y esta fue la justicia que vivió San José. Un poco esa es mi intención al invitarlos a ver este tema. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, el versículo 18 y 19, dice que San José dice lo siguiente, que lo voy a leer para que sea el punto de partida. Dice: el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba prometida a José, y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. San Mateo presenta a José como un hombre que era justo. Y ahora entonces es muy importante que nosotros, cuando hablemos, usemos las palabras, los conceptos adecuados. Hoy día estamos en un mundo donde a veces se habla de muchas cosas y la gente no sabe de lo que habla. Y no olvidemos que siempre Jesús a nosotros nos invita a amar la verdad, vivir en la verdad. Entonces, la partida y la pregunta inicial: ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre la justicia? ¿Cómo la presenta? La palabra de Dios en la Sagrada Escritura tiene una riqueza semántica mayor y superior que las lenguas occidentales. Cuando una persona habla un idioma y traduce a otro idioma, eso es súper complejo, es súper difícil. Porque no solo está traduciendo una palabra literal, sino está traduciendo toda una semántica, una forma de vivir, de ser, de pensar. Es como muy complejo. Por lo tanto, traducir de un idioma a otro no es fácil. Por lo tanto, la fuente de nuestra fe es la Sagrada Escritura, que originalmente fue escrita en hebreo, pero después fue escrita en la koiné, en el griego que se hablaba en la antigüedad. Entonces, la palabra justicia, la Sagrada Escritura, tiene una semántica muy rica, muy superior a muchas lenguas occidentales que nosotros hoy día conocemos, incluso nuestra lengua española o castellana. Y cuando nosotros buscamos el concepto justicia en la Sagrada Escritura, nos muestra cuatro caminos, cuatro significaciones de la palabra justicia en la Sagrada Escritura. Y esas voy a desarrollar yo para que después podamos contemplar
Y vamos a hacer una exégesis de estas 4 instancias, de estos 4 significados, para que podamos comprender cómo la palabra de Dios nos presenta la justicia y nosotros podamos deducir de esta manera San José vivió la justicia y, como San Mateo lo llama, era un hombre justo. Primero, la justicia en cuanto es un atributo de Dios, que no puede permanecer indiferente frente al pecado o a la virtud, sino que castiga al uno y recompensa al otro. Por ejemplo, vamos a leer, como dije, una exégesis de la palabra de Dios. En el libro del Génesis, en el capítulo 18, del versículo 23 al 25, dice lo siguiente. Entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo, ¿vas a exterminar a la vez al justo con el pecador? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Vas a exterminarlos? ¿No perdonarás más bien a la ciudad por los 50 justos que hay en ella? ¿Cómo vas a hacer que mueran justos por pecadores y que el justo y el pecador tengan la misma suerte? De ninguna manera lo harás. ¿No va a hacer justicia el juez de toda la tierra? Y nosotros vemos que al final el Señor salva a algunas personas porque era tanta la corrupción en esa ciudad de Sodoma y Gomorra que solo eran muy pocos los que Dios salvó. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo la justicia es un atributo de Dios que no permanece indiferente ante el bien y el mal. La justicia de Dios se hace presente. Y muchas veces nosotros nos hacemos esta pregunta en la vida cotidiana, sobre todo en este tiempo que vivimos. ¿Cuándo se hace presente la justicia de Dios? Se hace presente en su momento. Nunca tenemos que olvidar que la justicia de Dios no funciona ni actúa con nuestra lógica humana. No es así. Y vamos a ver muchos ejemplos en la Sagrada Escritura, sobre todo los apóstoles, cuando Jesús los llamó. Ellos muchas veces querían que Jesús hicieran cosas en el momento. Y eran situaciones que estaban más guiadas por las vísceras, por las emociones, que por la razón, por la vida del Espíritu. Y ellos fueron comprendiendo que esa no era la mirada de Dios, ni a lo que Dios les invitaba. Y es lo que nos invita a nosotros. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros la vida cotidiana que vemos situaciones injustas y nosotros nos violenta interiormente y creemos y decimos, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios lo permite? No, y no es así. Dios tiene otra lógica distinta. Y la otra texto con respecto a la misma temática está en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 1. Lo vamos a ver. Dice así, puesto que Dios es justo, retribuirá con sufrimiento a los que les ocasionan sufrimiento. Y ustedes, los que sufren, descansarán con nosotros cuando Jesús, el Señor, se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Cuando aparezca entre llamas de fuego y pida cuenta a los que no quieren conocer a Dios y obedecen al Evangelio de Jesús, nuestro Señor. Estos sufrirán el castigo de una perdición eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Cuando venga en aquel día y se manifieste lleno de gloria a los suyos y de su esplendor, a todos los que han creído en él, porque ustedes han creído nuestro anuncio. O sea, el Señor vendrá como juez, un juez justo. Y eso los profetas, los pueblos a lo largo de la historia de la fe lo han comprobado, lo han visto. Y nosotros también veremos algunas cosas y se verán en el futuro. Y por eso es muy importante que vamos haciendo paso a paso en esta exégesis de lo que se debe entender y comprender como justicia. El segundo significado que nos muestra la palabra de Dios sobre la justicia es en cuanto que es una virtud moral, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. O sea, esta virtud moral dice, la justicia significa dar a los demás lo que al otro le corresponde, ni más ni menos, ni no lo que yo quiera, sino lo que le corresponde en rigor. Eso es relacionado con la virtud moral que la palabra de Dios nos enseña. Sobre todo dice defendiendo
la causa del humilde, del inocente y del oprimido. En este sentido, especialmente los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y quién eran los profetas? Eran hombres elegidos por Dios, que fueron enviados por el Señor para anunciar un mensaje que no les pertenece y que ellos están llamados a ser fieles. Y muchos profetas las pasaron mal porque a veces las personas acogían con cercanía, afecto, el mensaje de Dios. Y otras veces era rechazado y por lo tanto era rechazado el profeta. Y esa misión también la tenemos nosotros. Muchas veces nosotros, por ser fiel a Dios, por ser fiel a la iglesia, no la vamos a pasar bien. No la vamos a pasar bien. Nosotros no tenemos que y tener mucho cuidado con los falsos respetos humanos. A veces las personas actúan para congraciarse con los demás, para quedar simpáticos, pero no. Aquí siempre hay que ser leal al Señor. Dice el Señor en la Sagrada Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. El profeta es un hombre que es leal, que es fiel solamente a Dios. Y ese mensaje que le da Dios, que no le pertenece, él tiene la misión de ser leal, de darlo a conocer íntegramente, sin cambiar nada, sin transformar nada, ¿no? Y por eso tiene este fuerte acento de una virtud moral, dar al otro lo que el otro requiere, lo que el otro necesita. Por ejemplo, el profeta Amós nos habla de esto, de esta justicia moral. El profeta Jeremías también nos habla de esta justicia, y lo vamos a leer un momento. Vamos a leer al profeta Jeremías, al profeta Amós. Es un poquito largo, solamente hablaré algo. Dice, ellos cambian el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. Entonces aquí, ¿qué nos enseña el Señor? Que la justicia no se puede vivir de cualquier manera, no se puede aplicar de cualquier manera, sino que esta justicia moral, uno tiene el deber de dar al otro lo que el otro se merece. Un ejemplo, y vamos a las cosas concretas de la vida. Nosotros siempre estamos relacionándonos con personas, siempre. Y es un arte relacionarse con las personas, es un arte convivir con el otro, no es fácil. San Francisco de Sales decía que estamos llamados, nadie es una monedita de oro para el otro. Yo no le puedo caer bien a todo el mundo y viceversa, pero sí tenemos que aprender a convivir con los otros. Y en esa convivencia también uno puede ser una persona justa o injusta. Por ejemplo, a lo mejor yo participo en un grupo de iglesia. Y en el grupo que participo hay una persona que me cuesta pasarla, no me cae bien. Y cada vez que me hacen alguna pregunta de ella, yo siempre digo cosas que no son verdad, negativas de la persona. Ahí estoy cometiendo una tremenda injusticia. ¿Ya? Y a veces eso es muy común, es muy frecuente eso, de hablar cosas negativas o inventamos de personas que no conocemos porque nos caen mal, porque no tenemos feeling. La justicia dice dar al otro lo que el otro se merece. Te caiga bien, te caiga mal, pero darle lo que le corresponde. Un ejemplo. Un profesor que tiene un grupo de alumnos. Hay en psicología un defecto, se llama el defecto de halo. Es que un profesor, naturalmente hay un grupo de alumnos que les cae bien, tiene empatía con ellos. Y hay otros que a veces les cuesta. Y cuando revisan las pruebas, puede ocurrir que a lo mejor a los alumnos que les cae bien, dice, a este alumno yo no lo puedo perjudicar. Y trata de buscarle para no bajarle la nota. En cambio, al que no le cae muy bien, le planta nomás la nota que sacó. O a veces injustamente. No, este no sabe, no lo hizo bien y lo perjudico. Les pongo este ejemplo tan sencillo de la vida, pero son tan cotidianos, tan cotidianos. Y nosotros caemos mucho en este pecado de injusticia con el prójimo, en esta virtud moral. Muchas veces nosotros no le damos a los demás lo que los demás se merecen. Entonces, aquí tiene esta segunda significación, la justicia, que es en cuanto a tributo de Dios, que un atributo moral, hay que dar a los demás lo que los demás se merecen, no lo que yo quiera, no lo que me parece, sino lo que corresponde en justicia.
Y esto lo habla el profeta Amós. Y también lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 22. Dice Jeremías: «Ay de aquel que edifica su casa despreciando la justicia, y sus pisos quebrantados, quebrantando el derecho, que hace trabajar al prójimo de balde, sin pagarle su sueldo». Esto lo denuncia Jeremías. Tu padre comía y bebía, pero practicaba el derecho y la justicia, y todo le iba bien. Aquí Jeremías nos habla de esto. Pensemos hoy día en nuestro país, ¿qué pasa con tantas cosas sociales? Muchos problemas que tiene Chile y el mundo, y a veces nuestra familia, nuestro entorno. Entonces aquí la justicia tiene una connotación concreta. Después, en el Evangelio de Lucas, también se nos plantea la justicia. En el capítulo 18 dice: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también una viuda que no cesaba de suplicarle: hazme justicia frente a mi enemigo. El juez se negó durante mucho tiempo, pero después dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, es tanto lo que esta viuda me molesta que le dé justicia para que ya no venga a buscarme más. Y este juez lo que hizo, no hizo justicia de verdad, sino lo único que quería era sacarse a esa señora, aquí lo tenía hasta aquí, hasta la coronilla, y se la quería sacar, y la forma fue, le hizo justicia, pero no hizo la justicia que correspondía en rectitud. Hizo lo que a él le pareció para sacarse a una persona de encima. Y esto también es muy frecuente. Hacer cosas por los demás para que ya no nos moleste. No importa lo que sea, ¿no? Aquí la justicia dice: dar al otro lo que el otro se merece. Ni más ni menos. Tercero, la justicia en cuanto compendio de perfecciones divinas. El Evangelio de Juan nos dice lo siguiente. En el capítulo 17. Padre justo, el mundo no te ha conocido, yo en cambio te conozco, y todos estos han llegado a reconocer que tú me has enviado. Es decir, que la justicia tiene un origen divino, y como tiene un origen divino, te lleva a la perfección. También, en este tercer momento o de significación de la justicia, podríamos decir que es una virtud integral, que inclina a hacer lo que Dios quiere, lo cual debe traducirse por lo siguiente. Primero, Dios nos pide que seamos bondadosos. Dios nos pide que seamos rectos, que seamos honrados y que seamos fieles. Es decir, aquí en este tercer concepto de justicia, este tiene cuatro características: la bondad, la rectitud, la honradez y la fidelidad, mirada a la justicia en cuanto que es un compendio de perfecciones divinas. Por ejemplo, en el Salmo número 1 dice lo siguiente, que es bastante largo, pero lo voy a hacer muy cortito, solamente el Salmo número 1. Dice: es como un árbol plantado junto al río, da fruto a su tiempo y sus hojas no se marchitan, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva a la perdición. Después, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, nos dice, que bastante largo, solamente leeré algo, dice, les recomiendo que lean el libro de los Proverbios, capítulo 10, del 1 al 32. Dice: un hijo sabio es la alegría del padre, un hijo necio es la tristeza de su madre.
De nada sirven los tesoros injustos, pero la justicia libra de la muerte. Aquí es un canto que hace el libro de los Proverbios a la justicia, que te lleva a ser una persona recta, que la vida importante es el recto. El Señor Jesús dice en la Sagrada Escritura, con la vara que tú midas serás medido. Lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Y Santo Tomás de Aquino decía, por donde pecas, pagas. Y esto es muy cierto. Lo que tú siembras es lo que cosechas. Y no hay vuelta. Entonces, insisto aquí en los Proverbios, capítulo 10, nos habla de estas características. Y también esta misma significación de la justicia está en el Evangelio de Mateo. Vamos a leerlo, en el capítulo 5, que dice lo siguiente. Ahí está el sermón de la montaña. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dios los va a saciar. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, aquí la justicia tiene una exigencia de ser buena persona. ¿Pero bueno ante quién? Ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces una persona dice, yo soy buena persona, no le hago mal a nadie? Pero eso, ¿a la luz de quién lo dice? A la luz de sí mismo. Pero nosotros tenemos que decir estas cosas a la luz de Dios, a la luz del Señor. Y cuando uno va mirando la palabra de Dios en esto, Dios te ilumina. Y uno se va dando cuenta, hermano, que en realidad nos falta mucho por crecer en la justicia. Es una palabra que poco conocemos, que poco practicamos. Y por último, el cuarto significado de la justicia en la palabra de Dios es en cuanto a una fuerza o acción mediante la cual Dios nos salva y nos libera de cualquier tipo de mal. Lo repito. Justicia en cuanto a una fuerza o acción mediante la cual Dios nos salva y nos libera de cualquier tipo de mal. Se trata de un significado presente que ya está en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Isaías. En el Nuevo Testamento, San Pablo adquiere una presencia muy fuerte y excepcional sobre esta mirada de la justicia. Y vamos a ver qué es lo que dice San Pablo sobre esto. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, libro de los Romanos, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Por ahora, con independencia de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo llegará a todos los que creen. Y no hay distinción, porque todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Pero ahora Dios los justifica gratuitamente por su bondad en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho mediante la fe en su muerte instrumento de perdón. De esta manera Dios nos ha justificado pasando por alto los pecados cometidos en el pasado, porque Dios es paciente, pero es ahora, en este momento, cuando manifiesta su justicia, al ser el mismo justo y justificar a todo el que cree en Jesús. Y después, ¿qué nos dice San Pablo en el capítulo 10 de la carta a los Romanos? Nos dice lo siguiente. No se dan cuenta de que la ley tiene su cumplimiento en Cristo, por el que Dios concede la salvación a todo el que cree. Aquí San Pablo está haciendo alusión, y recordemos un poquito quién era San Pablo. San Pablo era un judío que partió de Jerusalén
camino a Damasco a tomar prisioneros a cristianos para llevarlos luego a Jerusalén y que los mataran por seguir a Jesús. Y él tuvo una experiencia mística muy profunda y llegó a Damasco anunciando, proclamando a Jesús. Por lo tanto, San Pablo anuncia mucho que la salvación solo está en Jesús, solo en su persona. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver ahora la segunda carta a los Corintios. ¿Qué nos dice? Dice, nosotros somos colaboradores de Dios, ustedes campo que Dios cultiva, casa que Dios edifica. Esto está en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 9. Y por último, en el libro, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, el versículo 21, dice, no quiero hacer estéril la gracia de Dios, pero si la justificación nos llega por la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. Si nosotros analizamos estos 4 conceptos, de la riqueza semántica que tiene en la Sagrada Escritura la palabra justicia, que es muy potente, esto nos lleva a nosotros a una profunda reflexión, a mirar qué cosa, a mirar y reiterar un poquito que la justicia que nosotros estamos llamados a vivir viene de Dios, no de los hombres. La justicia de Dios es muy distinta a la de los hombres. La justicia de Dios es una justicia divina, santa. Es una justicia que enaltece al ser humano, que lo engrandece. Y la justicia nos lleva a actuar con rectitud, que le demos a los demás lo que los demás se merecen. Es una virtud que nos lleva a perfeccionarnos como cristianos, a ser virtuosos, porque nuestra vida en esta tierra es cada vez más virtuosa. Y por último, como les decía recién, esta justicia de Dios nos salva porque nos lleva y nos aleja del mal, que tanto daño hace en nuestro corazón. El corazón humano, si no está iluminado por Dios, no sabe amar y se llena de injusticia humana. ¿Y cuántos ejemplos tenemos nosotros en la vida cotidiana de la justicia humana, que no es justicia, que tantas injusticias que hay en el mundo, en las personas, y también lo pueden ver en nosotros? Esto es lo que yo hoy día quería compartir con ustedes sobre la justicia, y si nosotros miramos esto que hemos dicho, así la concibió, así la vivió San José, como dice la Sagrada Escritura, con esta mirada semántica, ¿no? Repito, primero San José comprendió que la justicia era importante vivirla en Dios, no lejos de Dios. Que lejos de Dios nunca va a haber justicia, nunca. Comprendió que era una justicia que le invitaba a amar al prójimo, pero no de cualquier manera, de dar al otro lo que el otro se merecía. Y San José comprendió que también esta virtud a él lo llevaba a perfeccionarse espiritualmente, a crecer, a ser mejor como persona. Y por último comprendió que esta justicia divina al hombre lo salva, lo eleva y lo aleja del mal. Vamos a terminar rezando por nuestra Madre María, por ustedes, por todos nosotros, para que el Señor nos ayude un poquito a comprender mejor la justicia divina, que a veces choca fuertemente con nuestras concepciones personales que a lo mejor tenemos durante años. Muchos años hemos tenido un pensamiento, una actitud, un comportamiento, una vivencia en la justicia, y que a lo mejor hoy día Dios me ha remecido con esto y me hace ver que estoy alto lejos de la justicia, pero nunca es tarde para mejorar, nunca es tarde para ser mejor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A nuestra Madre le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, que ha sido el hombre justo, ayúdanos a ser justos en nuestra vida. Intercede ante el Señor para que todos los que estamos siguiendo esta charla y quienes la van a ver en el futuro, Dios nos conceda crecer en la justicia divina como la Sagrada Escritura nos enseña. Y que Dios Todopoderoso les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gusto saludarles, que Dios les bendiga y que tengan una buena tarde. Igualmente, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, porque una vez más nos habla de las virtudes de San José orientadas a la Sagrada Escritura. Así que, bueno, como dijo usted, es importante vivirla siempre de cara a Dios, que esa justicia, preocuparnos de que sea realmente según la voluntad de Dios, que es una invitación también al amor, al servicio. Usted también habló especialmente de los desamparados, los oprimidos, entregarle a cada uno lo que le corresponde, a ser virtuoso y que esta justicia divina nos salva. Así que muchas gracias por esta preciosa y esclarecedora charla. Y bueno, ahora vamos a seguir con el Rosario de San José, porque la verdad es que vamos a pedir a Jesús, a través de la intercesión de este patrono, de este gran custodio de la Sagrada Familia, poder hacer carne esta virtud, porque es el Señor el que va trabajando en nosotros para que realmente podamos tener esta justicia divina siempre de cara al Señor y a la verdad. Muchas gracias, Padre. Que Dios les bendiga. Chao. Gracias, Padre. Hasta luego. Gracias, Padre. ¿Seguimos grabando o paramos? Chao. Ahora podemos, no, dejemos de grabar y ahora seguimos con el quinto misterio que Jimena lo...